Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javi Same. Bueno, hoy vamos a aprender a realizar encabezados y pie de páginas totalmente diferentes, el cual tengo ya un documento con 3 páginas. Le he puesto como contenido la página número 1, la página número 2 y la página número 3. En primer lugar me dirijo a formato. En versiones anteriores lo puedes encontrar en diseño de página, formato, salto de página y le agrego página siguiente. Presiono suprimir para subir. A este le hago lo mismo, me dirijo a saltos, página siguiente. De esta manera. En la página 3 le voy a hacer lo mismo, me dirijo a saltos, página siguiente. Le voy a suprimir para que suba esta página. Ahí está. Ahora, como siguiente paso, desvincularé en cuanto a encabezado y pie de cada página. Me dirijo, bueno, en la página número 1 es normal. En la página número 2, doble clic y presiono vincular al anterior, o sea que se desvincule del anterior. Un clic. Igualmente me dirijo al encabezado y desvinculo. Me dirijo a la página número 3, desvinculo el encabezado y también desvinculo el pie de página. Ahora, ya tengo desvinculadas las páginas. Entonces voy a primeramente al primer encabezado. Le voy a poner un encabezado. Le voy a agregar este. Ahí está. Si bajo la segunda página no tiene el mismo encabezado, le voy a agregar otro encabezado. Encabezado. Le voy a agregar este color. La página 3 tampoco tiene el mismo porque están desvinculadas. Encabezado. Me voy a cambiar. Este. Bueno, otro. A ver. Este me parece muy bien. Ya está. Tenemos. Ahora, en cuanto a pie de página, también le voy a agregar uno diferente. Me dirijo a pie de página y voy a elegir, por decir, este. Ahí está. Siguiente página, un pie de página diferente. Pie de página, este verdecito. La siguiente página, otro pie de página diferente, por decir, este negrito. Ahí está. Ahora sí vemos. En la primera página tengo un encabezado de color azul. La segunda página es un color naranja. Y la tercera página un texto. Si vemos los encabezados, es en cuanto a encabezados. Ahora vamos a ver los pies de página. En la tercera página tengo esto y está. La segunda página es esta. Y la tercera, que es esto. Hemos logrado hacer encabezados y pie de páginas totalmente diferentes desde cero. Hemos logrado realizar pie de página y encabezados totalmente distintos de manera fácil y sencilla. Esto sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal. Si les gustó mi contenido, compartirlo en sus redes sociales y nada. Chao, chao.